Muy buenas tardes. En primer lugar, los invitamos a silenciar o apagar sus teléfonos celulares móviles antes de dar inicio a esta actividad académica. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, damos una cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy, autoridades, expositores y público en general, al seminario ¿Por qué es importante el derecho a sufragio?, el cual además está en el contexto su realización del proyecto Fondesit del doctor Pablo Marchal, denominado Una teoría sobre la función de derecho a sufragio, participación y reconocimiento. En primer lugar, dejo con ustedes a nuestro decano, doctor Juan Andrés Varas. Muy buenas tardes a todos. Déjenme, ya que estamos en un contexto tan íntimo de público y por lo tanto en estricta confianza, déjenme decir que cuando leí el título del seminario al que nos convoca el proyecto Fondesit del doctor Pablo Marchal, me acordé de un meme que recibí hace un año atrás, y que es de esos que yo he conservado porque me parecen particularmente graciosos, pero tengo el problema de que es un poco grosero, en donde en el meme aparece el siguiente diálogo: profe, ¿qué es el bullying? Y el profe le dice: miren las preguntas hueonas que hace este guatón, ¡pip! Porque claro, aparentemente, esta es una pregunta de esas que uno podría calificar como no demasiado científicamente precisas o específicas. Y sin embargo, quiero compartir con ustedes la idea siguiente. Hay ciertas preguntas que los académicos nos formulamos y que resultan extremadamente específicas, y en el área de las ciencias biológicas la gente se pregunta por la función del pelo de la pata de la mosca, de una mosca específica además, no de cualquier mosca. Y nosotros lo hacemos también, y hacemos seminarios sobre la normatividad de las normas de no sé qué, o sobre la responsabilidad del Estado en el caso de no sé cuánto. Pero creo que una universidad que cumple auténticamente su función tiene también la tarea de preguntarse cuestiones más básicas que tienen la apariencia de preguntas tontas, como esta. Porque claro, parece bastante posible contestar a esa pregunta como contestaba el profesor del meme, ¿no? En las preguntas. Pero la verdad es que es una pregunta que es consustancial con la forma en que hemos elegido como ciudadanos de vivir nuestra convivencia, de desarrollar nuestras interacciones. Es una pregunta que es consustancial con el ejercicio democrático y con la forma en cómo entendemos la democracia representativa. Y es una pregunta que además es pertinente en los tiempos que corren, en que aparentemente, y según los números demuestran, no mucha gente tiene claro por qué es importante el voto. Los porcentajes de personas que contestan a esa pregunta no sabe, no responde por qué es importante el voto, y que por lo tanto no votan, es altísima en todas las últimas encuestas, y además creciente. Y eso desde luego tiene una explicación parcial, no entera, pero parcial, en el descontento con las instituciones, en la desconfianza con los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene un sustento muy profundo en el desconocimiento ciudadano respecto de esa pregunta aparentemente tan simple y tan sencilla. El voto a la democracia representativa es como el agua o el aire a los seres vivos. Sin el voto no es posible, no es concebible la democracia representativa. Y por eso es que yo quiero felicitar al profesor Marchal y desde luego a quienes lo acompañan en este seminario, a la Constanza, a Ramón y a David Almagro de la Católica de Temuco, por sentarse un rato a reflexionar sobre esta pregunta aparentemente simple, pero extraordinariamente difícil de abordar y de responder, y de cuya respuesta depende de manera absolutamente crucial
el desarrollo de nuestra convivencia y de nuestra vida en común como ciudadanos. Muchísimas gracias. Bien, invitamos entonces al panel a tomar, por favor, posición en la testera. El panel, ya habíamos dicho, está compuesto por el doctor Pablo Marchal Barberán, profesor de Derecho Constitucional de nuestra universidad, quien expondrá las conclusiones de su proyecto Fondesit con una ponencia titulada ¿Por qué es importante el derecho a sufragio? Luego tomará la palabra Constanza Lafuente Montt, profesora de Teoría Constitucional de nuestra facultad y jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Los Ríos, quien expondrá sobre derecho a sufragio de los presos en Chile. Luego, Ramón Mayorga McDonald, doctorando en Derecho de nuestra facultad, de nuestra universidad, expondrá derecho a sufragio de los migrantes en Chile. Y finalmente, el profesor David Almagro Castro, profesor de Derechos Fundamentales de la Universidad Católica de Temuco, se referirá a derecho a sufragio de los migrantes en España y la Unión Europea. Al final de este panel tendremos una ronda de debate y preguntas. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Alejandra, por tu colaboración en la organización, y muchas gracias al decano por esta presentación provocadora, ¿no? Yo voy a empezar este panel introduciendo algunas ideas que buscan dar, por un lado, contexto a las presentaciones de los colegas que me acompañan, ¿no? Pero que al mismo tiempo buscan parcialmente exponer algunas de las conclusiones de el proyecto Fondesit que estuve realizando durante los últimos 2 años, ¿no? Estas conclusiones probablemente no van a ser tan llamativas, ¿no? Probablemente van a ser bastante intuitivas para muchos de ustedes, ¿no? Pero tengo que cumplir esta labor de diseminar este conocimiento a parte de la comunidad, ¿no? Mi investigación lo que buscaba era, ¿no? Identificar, ¿no? Cuáles eran las funciones que el derecho a sufragio cumplía como parte de una teoría democrática constitucional, ¿no? Y en ese sentido buscaba aumentar, ¿no? la evidencia que nosotros tenemos de que el derecho a sufragio es un mecanismo evidentemente, una forma evidentemente participativa, ¿no? Mediante la cual los ciudadanos contribuimos a conformar un cuerpo, un gobierno representativo, ¿no? Contribuye a conformar lo que nosotros podríamos llamar la legitimidad del gobierno, ¿no? Y ese carácter participativo, ¿no? Llama la atención desde un punto de vista teórico por 2 características, a mi juicio, ¿no? Uno, y estas son las 2 características que califican el carácter participativo del sufragio, ¿no? Uno es una expresión de la libertad política de los ciudadanos, ¿no? Mediante el sufragio, cada uno de nosotros puede expresar, ¿no? Puede elegir entre los distintos proyectos políticos en competencia, ¿no? Y es una expresión entonces de nuestra libertad. No de cualquier libertad, de nuestra libertad política, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? El derecho a sufragio es distribuido entre los ciudadanos conforme a un criterio de igualdad. Es al mismo tiempo, en ese sentido, ¿no? Una expresión de nuestra igualdad política, ¿no? Entre los ciudadanos todos somos, cuando concurrimos a votar, ¿no? Iguales. Y esto yo diría, es la forma en la cual el carácter participativo del derecho a sufragio ha sido concebido tradicionalmente. Mi intuición, ¿no?
en la investigación fue que este énfasis en el carácter participativo del sufragio ha venido a desplazar o posponer, ¿no?, otra dimensión del sufragio que también es importante, ¿no?, que es que al mismo tiempo que el sufragio expresa igualdad y libertad, ¿no?, también puede ser un mecanismo de exclusión, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que en la medida que el sufragio es una marca que expresa a quienes forman parte de una comunidad política, ¿no?, quienes son libres e iguales, ¿no?, también está expresando, ¿no?, o nos está diciendo, ¿no?, quienes no forman parte de esa comunidad política, ¿no? Entonces, si nosotros miramos quienes tienen el derecho a sufragio, ¿no?, también podemos descubrir de esa manera quienes no tienen el derecho a sufragio y, por tanto, quienes no forman parte de esta comunidad política, ¿no? Y ese aspecto que yo podría llamar, que yo he tendido a llamar el aspecto de reconocimiento del derecho a sufragio, ¿no?, creo que es un aspecto importante y descuidado, ¿no?, del estudio del sufragio, ¿no? Es importante porque la mayor parte de los estudios históricos respecto al sufragio, ¿no?, la mayor parte de las luchas sociales alrededor del derecho a sufragio han rondado a estas demandas por ser incluido, ¿no?, dentro del círculo de las personas que de hecho pueden votar, ¿no? Tenemos numerosos casos de personas que históricamente fueron excluidas del sufragio, como las mujeres, ¿no?, las personas que no tenían propiedad, ¿no?, y casos menos populares, ¿no?, como por ejemplo los sacerdotes, ¿no?, o hasta hace poco los militares en Chile, ¿no? Y esos casos, ¿no?, ilustran, ¿no?, la lucha social, la lucha política, los procesos jurídicos y políticos que transformaron a esas personas de personas sin derecho a sufragio a personas con derecho a sufragio, ilustran, ¿no?, la importancia de este aspecto inclusivo o este aspecto de reconocimiento del sufragio, ¿no? La importancia de este segundo aspecto no queda, sin embargo, ¿no?, en un retrato histórico de los procesos de inclusión, ¿no? Si nosotros miramos este aspecto desde una perspectiva actual, ¿no?, nosotros nos vamos a encontrar que hay varios casos, ¿no?, varios casos que son ilustrados por quienes me acompañan en esta mesa, en sus ponencias, ¿no?, de personas o grupos de personas que no pueden votar en el Chile de hoy, ¿no? Tenemos el caso de las personas privadas de libertad, de los cuales nos va a hablar Constanza, sobre los cuales ha habido últimamente bastante polémica, resoluciones judiciales en los últimos días, ¿no? Tenemos el caso de los inmigrantes en Chile, respecto a cuya inscripción ha habido electoral de los cuales, respecto a los cuales ha habido polémica, ¿no?, últimamente, como nos va a contar Ramón, ¿no? Y está en el caso de los menores de edad, ¿no?, que, por ejemplo, si han leído, por ejemplo, el programa de Guillet, ¿no?, hay una propuesta concreta de rebaja de la edad electoral, ¿no? Entonces son casos que, si bien quizás no problematizamos, están sobre la mesa, casos de exclusión, ¿no?, de personas que no son consideradas necesariamente como ciudadanos hoy en día, o completos ciudadanos, ¿no?, pero cuyos procesos de inclusión o exclusión están siendo actualmente debatidos, ¿no? Reivindicar la importancia de este aspecto del sufragio, ¿no?, abre la posibilidad entonces de preguntarse acerca de otras cuestiones acerca del sufragio que no tienen que ver necesariamente, por ejemplo,
acerca de si el sufragio es obligatorio o voluntario, ¿no? O acerca de si el sufragio es público o secreto, ¿no? Sino que abre la puerta a discutir otra serie de importantes cuestiones que tienen que ver con cuáles son las razones, ¿no? Para excluir a estos grupos o a otros grupos de los cuales he nombrado, ¿no? Y también para estudiar los procesos políticos y legales mediante los cuales esos grupos son incluidos o excluidos, ¿no? Para terminar, me gustaría poner dos ejemplos de procesos de cambio que se ha llevado más o menos exitosamente en Chile en los últimos años, que quizás han pasado más o menos inadvertidos, ¿no? Dos casos de inclusión, ¿no? En el electorado, y que han, por tanto, incorporado a grupos de personas en el grupo de aquellas personas que pueden, por tanto, votar, ¿no? El primer caso es el caso de los chilenos en el extranjero, ¿no? Después de un movimiento social, una lucha por la incorporación que duró varios años, ¿no? Un movimiento social importante, liderado por un movimiento que se llamó, no sé si lo habrían escuchado, Haz tu voto volar, ¿no? Una reforma constitucional terminó por aprobar la posibilidad de que los chilenos en el extranjero pudieran ejercer su derecho a sufragio, ¿no? Lo hizo en particulares circunstancias bajo ciertas restricciones, ¿no? Pero, no obstante ello, habilitó un número importante de personas que estaban antes excluidas, ¿no? De participar a hacerlo al día de hoy. Esta va a ser la que se avecina, ¿no? La primera elección en la cual los chilenos en el extranjero van a poder participar electoralmente. El segundo caso, que es interesante mencionar, es el caso del voto asistido, ¿no? Más o menos recientemente se implementó la reforma a la ley electoral que permitió que ciertas personas con discapacidad fueran asistidas por una tercera persona, violando en algún sentido la prohibición de el secreto al acceder a la urna, ¿no? Acompañado, ¿no? Para que esa persona pueda efectivamente efectuar su sufragio, ¿no? Esto fue discutido en el Tribunal Constitucional, pero fue considerado, ¿no?, que el acceso al voto era más importante, ¿no?, que mantener a rajatabla, ¿no?, el secreto del voto, ¿no?, para estas personas con discapacidad. No obstante, son dos casos exitosos de incorporación, ¿no? Ambos, ¿no?, exponen, y esto yo creo que es lo interesante de esta dinámica de inclusión-exclusión, exponen que en cualquier movimiento hacia la inclusión de un grupo de personas dentro del sufragio o dentro del grupo de los ciudadanos que son considerados como miembros, hay al mismo tiempo una demarcación, una nueva demarcación y una nueva exclusión, ¿no? En el caso de los chilenos en el extranjero, ¿no?, la nueva demarcación o la forma de exclusión viene dada por la forma, ¿no?, en que se implementó el voto en el extranjero. La forma en que se implementó fue la forma del voto presencial, ¿no? Para realizar el voto para ejercer el voto en el extranjero, usted se tenía que primero inscribir previamente en la embajada o consulado, ¿no?, y luego concurrir el día de la elección a la embajada o consulado, ¿no? Esto, si ustedes miran el mapa de un país como Rusia, ¿no?, donde probablemente la embajada y consulado queda en Moscú, ¿no?, y usted puede vivir en el otro extremo del país, ¿no?, hace que el derecho a voto que esta reforma le garantizó sea meramente virtual, ¿no? Porque viajar probablemente de Vladivostok a Moscú el día de la elección probablemente sea igual de difícil para usted que viajar de Vladivostok a
Santiago de Chile para ejercer el derecho a sufragio que usted poseía con anterioridad a la reforma para ser ejercido presencialmente en Santiago, ¿no? O en Valdivia o donde sea que hubiera estado inscrito, ¿no? Entonces en ese proceso de inclusión hay una nueva forma a través de la forma en la cual se habilita a los chilenos en el extranjero para votar un proceso de exclusión, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con la negociación política que se llevó a cabo en el Congreso cuando se aprobó la reforma constitucional, y por supuesto que es interesante estudiar el proceso político, los antecedentes legislativos y tratar de entender cuáles son las razones para aprobarla de esa manera, si es que por qué se ha descartado histórica y persistentemente el establecimiento de un voto por correo en el sistema chileno, cuál es esta especie de dogmatismo que ha buscado el sistema electoral, que ha mostrado el sistema electoral chileno con la idea del voto presencial, ¿no? Por supuesto que esos son todo un grupo de consideraciones que es interesante estudiar, que tienen que ver con este proceso de exclusión, ¿no? Y respecto del voto del sufragio asistido, y con esto, insisto, termino, si bien el sufragio asistido posibilita el sufragio de varias personas que antes habían sido excluidas, en particular personas con discapacidad, ¿no? Coexiste con una institución establecida en la Constitución, que es la suspensión del sufragio para personas declaradas interdictas por demencia, ¿no? Y en ese sentido, si bien atiende las necesidades de un grupo de personas con discapacidad, en ese sentido se entiende dando cuenta de las demandas de las personas con discapacidad, se hace insensible a otro grupo de demandas de personas con discapacidad, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, todo otro grupo de razones, ¿no? Y una discusión que es importante tener, ¿no? Pero de eso, por supuesto, no me voy a ocupar ahora. Lo que quiero enfatizar, ¿no?, es que el sufragio quizá, y esta dimensión del derecho a sufragio como un mecanismo de inclusión y exclusión, o lo que yo he llamado el sufragio como reconocimiento, ¿no?, es un campo especialmente fértil para entender esta dinámica de los procesos políticos y sociales de incorporación de personas dentro de la comunidad política, pero al mismo tiempo de exclusión, ¿no? Como yo, con eso voy a darte por terminada mi presentación, y como yo soy al mismo tiempo el presentador, el moderador parece, ¿no? Dada la ausencia de otro moderador, ¿no?, le voy a dar la palabra a Constanza. Pero no puedes pedirte un aplauso para ti mismo, así. Hola a todos y a todas. Bueno, primero que todo agradezco la invitación del profesor Martel, y a su vez quisiera destacar y felicitar el trabajo consistente que ha venido realizando a través de hartos años sobre esta materia, siendo hoy en día una voz bastante autorizada, en particular sobre materia de derecho a sufragio de las personas privadas de libertad. Prueba de ello es que permanentemente me están consultando por él y cómo acceder a su trabajo y a sus referencias bibliográficas, y sin duda eso constituye un fortalecimiento sobre el debate y sobre el fortalecimiento de nuestra democracia. El nombre de este seminario es porque es importante el derecho a sufragio, y el día de hoy yo quisiera contarles a ustedes por qué es importante el derecho a sufragio para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en particular respecto de las personas privadas de libertad.
Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos surge a finales del año 2009 y en todo el periodo del 2010 fue un proceso de ir realizando diagnósticos a nivel nacional sobre cuáles eran los derechos humanos que estaban siendo vulnerados y cómo estaba el Estado comportándose respecto del cumplimiento de estos, haciendo un cotejo con los tratados internacionales que son ratificados por Chile que estaban vigentes. Sin embargo, y producto de las contingencias, el año 2010, en especial en diciembre del año 2010, se produce el incendio de la cárcel de San Miguel, que todos ustedes acá deben conocer. Y el incendio de la cárcel de San Miguel lo que hizo fue poner en la opinión pública y poner en el debate cuáles eran las condiciones en las que estaban las personas privadas de libertad. Murieron en esa ocasión 81 personas y por lo tanto esto saca a relucir las condiciones precarias en las que están las cárceles en Chile. Por el hacinamiento, por las malas condiciones y por la vulneración de derechos humanos de los reclusos y reclusas que están en estos lugares. Es por ello que el Instituto del año 2011 refleja en su informe anual la situación de las personas privadas de libertad y asume un trabajo de mediano y largo plazo respecto de la revisión de la situación carcelaria en tres aspectos, en tres ejes. Por un lado, realiza, y esto de acuerdo al mandato legal que desarrolla, por un lado realiza misiones de observación a nivel nacional respecto de todas las cárceles de Chile, y en esta misión de observación se realiza una metodología que coteja la estructura y las infraestructuras carcelarias, tanto de cárceles públicas como cárceles concesionadas, y a su vez chequea cuáles son las condiciones físicas en que se encuentran las personas privadas de libertad. Todo esto de acuerdo a las reglas de Bangkok y de Mandela, básicamente como que son los que fijan los estándares mínimos que debe considerarse en un contexto carcelario para dar condiciones de dignidad tanto a hombres como mujeres privados de libertad. También ejerce una función de visitas periódicas a la cárcel a través de denuncias, usualmente por casos de tortura o de apremios ilegítimos, y finalmente realiza labores de promoción en la relación con el Estado en materia de discriminación en general, discriminación contra la mujer, análisis o exposiciones sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Sin embargo, si ustedes se fijan en estos tres ejes, el punto siempre ha estado enfocado en las condiciones físicas o en los detrimentos físicos en las vulneraciones de derechos o de las condiciones particulares en este tipo de contexto. Sin embargo, y con este trabajo que se realiza permanentemente, pudimos notar a partir de los mismos internos e internas que preguntaban en muchas ocasiones ¿y por qué yo no puedo votar? Para uno era un poco desconcertante que una persona que está recluida, que está en condiciones que de verdad en muchas ocasiones son indignas, tanto por el espacio de hacinamiento como por los malos tratos permanentes que recibe, sea relevante para esa persona preguntarnos ¿y por qué yo no voto? Si yo estoy inscrito en ese tiempo, antes de que el voto fuera automático, si yo estoy inscrito, ¿yo por qué no voto? A partir de eso empezamos a desarrollar este análisis de cuál era la condición de las personas privadas de libertad y su derecho a sufragio. En este sentido y como antecedente, bueno, lo primero que se vio fue a ver qué es lo que la Constitución nos dice sobre este tema. Y de analizar los requisitos para tener la calidad de ciudadano, que básicamente es ser chileno, mayores de 18 años y no estar condenado a pena aflictiva, empezamos a revisar que respecto de la suspensión del derecho a sufragio y la pérdida de la ciudadanía eran causales muy delimitadas, y en lo relativo a las personas privadas de libertad solamente teníamos la situación de las personas acusadas, acusadas a un delito que merezca pena aflictiva o un delito que la ley tipifica como conducta terrorista, y en la pérdida de la ciudadanía las personas condenadas a pena aflictiva y también por condenas por delitos que la ley tipifica como conductas terroristas e infracción a la ley de estupefacientes. Ese era el escenario muy objetivo y taxativo de quiénes podían o quiénes no podían votar en definitiva. Y a partir de eso surge
la pregunta inmediatamente, ¿y por qué las personas que están privadas de libertad en condición de imputados o imputadas, o las personas que están cumpliendo una condena que es menor a la pena aflictiva, por qué ellos no pueden votar? En ese mismo sentido, básicamente vemos que estando estas personas habilitadas para votar, no existen mesas electorales dentro de los recintos penitenciarios, y esto significa que, de facto, las personas privadas de libertad, solamente por estar en una cárcel, aunque sea de forma temporal, aunque sea hasta por un error en un contexto de una medida cautelar mal aplicada, esa persona no puede votar. De esta forma, nosotros hicimos la evaluación de, bueno, veamos qué suscribe Chile respecto de tratados internacionales y cómo estamos cumpliendo. Ese era el trabajo inmediato que había que realizar una vez despejado esta hipótesis que era más bien taxativa y muy de texto. Y en ese sentido vimos que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tratan el tema de una forma muy, muy clara. En el primer caso nos dice que todos los ciudadanos deben gozar de derechos y oportunidades, y en especial de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, a través de sufragio universal, etcétera, etcétera. Luego, el Pacto Internacional nos plantea que todos los ciudadanos también gozarán del derecho a votar y a ser elegidos. En ese mismo aspecto, hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan este tema. El primero de ellos es el caso Yatama versus Nicaragua, en donde la Corte plantea que los ciudadanos tienen el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos a través de sus representantes elegidos democráticamente, y plantean al derecho a voto como uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia. Plantea también que es una de las formas en que los ciudadanos pueden ejercer este derecho a la participación política, y esto implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a sus representantes. El otro fallo, que es el caso del penal Miguel Castro versus Perú, aterriza un poco esta discusión y lo plantea en el sentido de ¿y qué pasa con las prohibiciones del derecho a sufragio a las personas que están privadas de libertad? Y esto es si estas restricciones que pueden tener los distintos países para ejercer el sufragio se condicen con los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, este fallo nos plantea que los estados pueden establecer estándares mínimos, pero la regulación de la participación política será siempre y cuando sean razonables y de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Podemos ver que en términos generales, la obligación del Estado en materia de permitir que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho se debe analizar a la luz del artículo 5 de esta misma convención, y poniendo hincapié en las condiciones de dignidad y de igualdad que deben ostentar las personas privadas de libertad. En este sentido, el Estado es responsable, como el garante de los espacios de detención en que se encuentran estas personas, de velar porque sus condiciones y sus derechos fundamentales se respeten. Por otra parte, vemos los principios de buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad de las Américas, que nos señalan que tienen derecho, además, a conservar las garantías fundamentales, a ejercer sus derechos, y a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado y restringido temporalmente por disposición de la ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. En consecuencia, los Estados deben adoptar todas las medidas razonables para permitir que se ejerzan estos derechos no relacionados íntimamente con la libertad ambulatoria. Es decir, no podemos hacer una extensión de privación de derechos, de vulneración de derechos, más allá de lo que implica estar privado de libertad y no poder desplazarse si no es dentro del penal, y por lo tanto no pueden existir restricciones arbitrarias para el resto de ejercicio de derechos, aun cuando estos están condicionados en muchos casos. La posición del Instituto en este sentido fue analizar estas dos situaciones que nos presentaban. Por un lado, tener el sustento legal tanto de normativa interna como de derecho internacional de que las personas privadas de libertad podían votar, y por otro lado, ver cuál era la realidad que teníamos. Lo primero que surge de este análisis, y como uno de las situaciones más contradictorias, es el artículo 16 de la Constitución,
respecto de la suspensión al derecho a sufragio, porque este principio vulnera abiertamente el principio de inocencia, porque estamos estableciendo una sanción anticipada, no a través de un proceso judicial, sino que basta que la persona esté acusada para conculcarle ese derecho, por lo tanto se estaría concluyendo una existencia de una responsabilidad penal anticipada. Por otro lado, en el mismo informe anual del 2012, ya con un poco más de trabajo sobre las espaldas, el Instituto le recomienda al Estado de Chile que era urgente reformar la Constitución por este motivo y además generar condiciones adecuadas para reformar el sistema penitenciario y dar todo tipo de cumplimiento de los derechos y en especial el derecho a sufragio. En segundo término, también es deber del Estado adoptar estas medidas, tanto para las personas que están en prisión preventiva como las que están condenadas, para que puedan votar y establecer medidas adecuadas para que ejerzan este derecho a sufragio dentro del mismo penal. En este contexto, ¿cuál fue el trabajo que ya se vino a concretar? Fue el 2016. El año pasado, y a raíz de las elecciones municipales, el Instituto decide ejercer distintas acciones dentro de su marco normativo y lo primero que realizamos fueron funciones de carácter administrativa. Se envió oficio tanto a CERVEL como a Gendarmería para que dieran cuenta de cuáles iban a ser las acciones que realizarían para asegurar que las personas privadas de libertad pudieran ejercer su derecho a voto, considerando obviamente las personas que estaban habilitadas legalmente. Estos oficios fueron respondidos tanto por Gendarmería como por CERVEL, y Gendarmería lo que dice es: nosotros como Gendarmería de Chile tenemos la disposición y vamos a adoptar las medidas que CERVEL nos plantee para que se pueda ejercer este derecho a voto, inclusive trasladar a las personas a sus locales de votación. Cuando responde CERVEL, CERVEL plantea que ellos están imposibilitados legalmente a adoptar cualquier medida porque la ley no le permite hacer este cambio de circunscripción a las cárceles, porque las cárceles tampoco pueden estimarse como domicilio, y ahí realiza una interpretación muy extensa y en definitiva dice que mientras no existe una reforma legislativa no pueden adoptar medidas fuera de ley. ¿Ya? Con estas respuestas en la fase administrativa, luego realizamos un catastro de las cárceles del país en donde estuvieran personas privadas de libertad, que estuvieran habilitadas para votar y quisieran ellos ejercer sus derechos. De este catastro se planteó la necesidad de que los mismos internos e internas presentaran cartas al CERVEL pidiendo que CERVEL les indique cuáles iban a ser las medidas que iban a adoptar para que ellos pudieran votar el día, en ese tiempo, de las elecciones municipales. Muchas de estas cartas fueron respondidas en el mismo sentido que nos respondieron a nosotros, de que no podían adoptar medidas porque había que hacer una modificación legal. En otros casos no respondieron o en otros lo realizaron fuera de plazo. Con la respuesta negativa o ante el silencio del CERVEL, el Instituto decidió interponer recursos de protección en 8 cortes de apelaciones, básicamente, como se ven ahí: Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción y Temuco y Valdivia. Y esta primera aproximación a estas acciones judiciales fue de un total rechazo. Sin ir más lejos, acá en Valdivia, en Concepción, en Antofagasta, en Santiago, la primera resolución ante la presentación del recurso fue que era inadmisible, porque a juicio de las Cortes ni siquiera ellos estimaban que pudiese haber un derecho constitucional infringido y por lo tanto el recurso de protección no era la herramienta idónea. De esa actividad se interpuso recursos de reposición con apelación. En el caso de Santiago y Antofagasta llegó esta etapa de admisibilidad a revisión por la Corte Suprema. En Santiago se declara admisible, en Antofagasta se termina declarando inadmisible también en la Corte Suprema y por lo tanto al menos en esa ciudad quedó estancado. En todo el resto de las Cortes de Apelaciones se rechazaron los recursos. Y en la Corte Suprema, como ustedes pueden ver, se acogieron
5 y se rechazaron 3. Sin embargo, como se dilató mucho el proceso, no se pudo llevar a cabo porque ya habían pasado las elecciones parlamentarias. Bueno, este año iniciamos, o sea, municipales. Este año repetimos el mismo patrón del año 2016, pero se añadió el cambio de domicilio electoral para las personas privadas de libertad a la cárcel. Ellos, además de la carta donde al CERVEL le pedían que cuáles iban a ser las medidas para poder votar, ellos agregaban y solicitaban el cambio de domicilio al penal. Esto nos permitió que se presentaran 13 recursos de protección y de estos ya vamos con... Bueno, en primera instancia se acogieron casi todos en la Corte de Apelaciones, hubo un cambio en ese sentido, y actualmente hay 5 que la Corte los acogió, 4 que están pendientes, o sea, 3 pendientes y 4 que fueron rechazados. Oh, ahí está. Ahí está el gráfico. Entonces estamos en una situación como de un poco de empate en este momento. Ahora, si uno revisa los argumentos de estas sentencias, puede ver que básicamente está determinado por la integración de la sala. Una sentencia que acoge son 3 votos a favor y 2 en contra, y la siguiente que rechaza son esas 2 personas que habían rechazado, eran votos de minoría, que pasan a ser mayoría, y así se va jugando en este entramado de recursos. Los argumentos básicamente son, estos los voy a ver todos ahí. Bueno, dicen que el artículo 52 de la ley 18.700, la Corte Suprema plantea que, así como CERVEL tiene las facultades para poder determinar cuáles son los locales públicos, y en algunos casos incluso puede, cuando no hay un local público para hacer efectivo el día de votación, puede incluso utilizar un recinto privado, y con mayor razón podría determinar que la cárcel puede ser un lugar idóneo para votar, porque estima la Corte que esta enumeración no es taxativa. O sea, que es una enumeración y que no se trata de un asunto taxativo, y que por lo tanto no existe un impedimento legal para que CERVEL determine una cárcel como un local de votación. El segundo argumento, y relacionado con el decreto supremo de 518 que regula a Gendarmería, dice que es deber del Estado velar activamente por el cumplimiento de los derechos y por la condición de ciudadano y de personas en dignidad que estén privadas de libertad. Y en ese mismo contexto no existen limitaciones para que Gendarmería reúna todos los esfuerzos suficientes para asegurar este derecho. También plantea y cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Derechos Humanos, Americana de Derechos Humanos, que ya hice referencia, señalando que estas disposiciones consideran el derecho a sufragio como un derecho ciudadano que debe ser garantizado en su ejercicio por el Estado y que puede estar sujeto a eventuales restricciones, pero estas no pueden extenderse más allá de las que ya están contempladas. Por lo tanto, está excluida la privación de libertad, como también la medida cautelar o de condena no lleva aparejada la pérdida del sufragio de forma inmediata. Luego nos indica y hace cita al artículo 1 de la Constitución, haciendo referencia a el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, y nos establece que el derecho a voto es una de las herramientas de participación ciudadana más relevantes y más afín a la democracia, por lo cual se deben implementar todas las medidas que sean necesarias para resguardar este derecho. También cito un oficio, que es el 21-2011, que fue expedido por la misma Corte Suprema en el contexto del informe del proyecto de ley 54 del 2010, en donde ellos plantean la necesidad de generar reformas estructurales y asegurar, dentro de muchas cosas, también el derecho a sufragio. Y finalmente, indica la Corte que tanto CERVEL como Gendarmería de Chile se encuentran obligadas por la normativa interna como por la normativa internacional a velar por el oportuno y adecuado ejercicio del derecho a sufragio de las personas privadas de libertad, porque ellos mantienen incólume estos derechos y no pueden ser estos vulnerados, porque con esto se estaría vulnerando la igualdad de trato, y por lo tanto estos son los argumentos para acoger el recurso. Y a la inversa, los argumentos en contra solamente son estos dos, que nos dice que este conflicto, así como ha sido planteado y considerando las respuestas tanto de CERVEL como de Gendarmería de Chile, lo que hacen es
plantear un problema que excede con creces los márgenes que pueden ser objeto de conocimiento de un recurso de protección. Dicen que esto es una acción que el recurso de protección es una acción netamente jurisdiccional y que no podría pronunciarse sobre materias en donde es necesaria una reforma legal, y por lo tanto lo que dice que es indispensable que se legisle al respecto, pero que ellos no pueden pronunciarse por no estar dentro de su ámbito de competencias, y por que si se pronunciaran se estaría desnaturalizando el recurso de protección. Y esos son las dos caras que vemos actualmente en este debate. Ahora por las fechas ya y cómo se ha ido dando las distintas respuestas de la Corte, vemos que por un lado CERVEL no habilita, no tiene ninguna intención efectiva de habilitar recintos carcelarios como locales de votación, y aun cuando lo más probable tengamos este año más sentencias favorables que desfavorables, seguimos con esa disyuntiva y con esa constatación de que el Estado de Chile está incumpliendo con sus compromisos nacionales como internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Vamos a darle la palabra ahora a don Ramón Mayorga. Bien, buenas tardes. Muchas gracias. Me adhiero también a los agradecimientos a Pablo por la invitación a participar de este seminario. Tal como él mencionó en un inicio, bueno, yo voy a exponer acerca de un tema que llevo investigando hace un rato, que es en general el estatuto jurídico de los migrantes en Chile, pero en este caso respecto a una faceta en particular que es los derechos políticos de los migrantes, y en muy particular su derecho a sufragio, el derecho a sufragio de los extranjeros residentes en Chile, para ser más específico. Antes de proceder al desarrollo de mi presentación, tengo que hacer una advertencia preliminar, puesto que cuando hablamos acerca de la participación política de los migrantes o la participación política de los extranjeros residentes, podemos hacerlo desde dos perspectivas bien distintas. Por un lado, el derecho de los migrantes o el derecho de los extranjeros residentes a participar de los procesos electorales de su comunidad política de origen, que es lo que se ha denominado tradicionalmente como el voto desde el extranjero o el voto transnacional o voto extraterritorial. Y por otra parte, el derecho de los migrantes a participar políticamente en su nueva comunidad política, en la comunidad política del Estado receptor de la migración, si así se quiere. Y es a esta segunda faceta, a esta segunda perspectiva, a la cual voy a hacer yo referencia en los próximos minutos. Bueno, en Chile, como en el resto del mundo, la cuestión migratoria ha representado y seguirá representando siempre un desafío para las democracias. El gran dilema en esta materia es preguntarnos si corresponde incluir o excluir a los extranjeros residentes de nuestra comunidad política, y preguntarnos a su vez cómo puede una comunidad política enfrentar el desafío que significa el fenómeno migratorio sin que esto redunde en un déficit a su democracia. Aunque a nivel global ya a estas alturas se han reconocido y se han producido avances, podremos estar conformes o disconformes con estos avances, pero han existido avances a propósito del reconocimiento y garantía de los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes. No ha sucedido lo mismo con el reconocimiento de sus derechos políticos. Como sabemos, los derechos políticos están siempre asociados a la ciudadanía como categoría jurídica, es decir, a la ciudadanía como esta membresía o estatus de pertenencia a la comunidad política, y hasta donde yo sé, en ninguna parte del mundo los ciudadanos son considerados ciudadanos, o sea, los extranjeros residentes son considerados ciudadanos. No son considerados ciudadanos porque no se les considera vecinos con interés en la comunidad política, y se les priva en consecuencia de participar de la vida política y de la toma de decisiones en los asuntos públicos. Esto porque a su vez la ciudadanía ha estado abordada tradicionalmente como una categoría sin independencia conceptual respecto de la nacionalidad. Entonces, como los extranjeros residentes, ¿cierto?, por razones obvias, no son nacionales, tampoco son ciudadanos, y en consecuencia se ven privados per se del ejercicio de sus derechos políticos en general y el derecho a sufragio en particular. ¿Cómo puede entonces un extranjero acceder al derecho a sufragio? ¿Cómo puede un extranjero adquirir el derecho a sufragio? La vía más tradicional para adquirir el derecho a sufragio de un extranjero es la naturalización, ¿cierto?, la nacionalización.
Pero ¿qué pasa si un extranjero o bien no quiere acceder a la nacionalización, o bien no puede por no cumplir todos los requisitos? Bueno, en ninguna parte del mundo tienen derechos políticos en igualdad de condiciones con los nacionales. A pesar de que trabajan, pagan impuestos, se someten a las leyes del Estado, no tienen acceso pleno a el ejercicio de los derechos políticos como los nacionales sí lo tienen. Los motivos que existen detrás de esta exclusión son variados. Sin embargo, el motivo más recurrente dice razón con que, excluyendo a los extranjeros residentes del derecho a sufragio, lo que se busca es, de algún modo, evitar que agentes externos al Estado puedan interferir en la toma de las decisiones públicas. Como los extranjeros pertenecen a otra nación, se entiende que tienen otros intereses, y como tal son o serían una amenaza, digamos, para el futuro de la comunidad política, no sabrían interpretar sus necesidades, y tampoco conocen sus prioridades, ¿ya? Solo los nacionales serían las personas que tienen esta fidelidad y lealtad con la comunidad política, y en consecuencia los únicos con esta idoneidad para poder ejercer los derechos políticos y poder tomar las riendas, digamos, de las decisiones públicas. Por ejemplo, uno de los más, en la discusión académica que se ha producido, uno de los más férreos opositores al reconocimiento del derecho a sufragio de los extranjeros residentes fue el, recientemente fallecido a todo esto, el politólogo italiano Giovanni Sartori, quien, con un argumento igual bastante extremo, si se quiere, un poco alarmista, señaló que de reconocerse el derecho a sufragio a los extranjeros en Europa, y ante los sostenidos aumentos de los flujos migratorios de población musulmana a los países europeos, de aquí a un tiempo en el continente europeo iba a imperar el derecho islámico, iba a imperar la charia, ¿cierto? Como se le denomina. Eso fue un ejemplo bastante extremo, pero forma parte, digamos, de los argumentos de la discusión. Incluso los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto de San José, ¿cierto? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también excluye a los extranjeros residentes del ejercicio del derecho a sufragio, porque si bien consagran derechos políticos, la titularidad la adscribe exclusivamente a las personas que tienen la calidad de ciudadanos. Por ende, directamente se excluye a estas personas. Incluso la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, que uno diría es el instrumento de protección a los derechos humanos por excelencia, destinado a la tutela, a la protección de los derechos de los inmigrantes, tampoco considera como uno de sus derechos el participar en la toma de decisiones políticas en su comunidad receptora. Sí establece el derecho a poder participar, a elegir y ser elegido en las elecciones de su comunidad política de origen, pero no a participar en las elecciones de su nueva comunidad política. Sin embargo, pese a esta tendencia mundial a desconocer el derecho a sufragio a los extranjeros residentes, sí hay que señalar que existe cierto reconocimiento por parte de algunos estados, buena parte también de los estados, de reconocer el derecho a sufragio a los extranjeros residentes, pero en casos especialísimos, en casos muy calificados y por distintos motivos. Por ejemplo, la intención de aspirar a unirse a un bloque regional, como fue el caso de muchos países de Europa del Este, que cuando desearon ingresar a la Unión Europea, comenzaron a realizar estas reformas con ese objetivo. La voluntad de estrechar lazos entre países también ha sido una de las razones recurrentes, o la reciprocidad internacional, que hasta donde tengo entendido, bueno, y David nos podrá contar después, el caso español en alguna medida, o sencillamente cuando se ha considerado que los extranjeros que llevan residiendo un tiempo, digamos, puede ser mayor o menor, pero un tiempo significativo en el país, incluirlos en la toma de las decisiones políticas sí puede ser un aporte, digamos, un aporte valioso para la vida cívica y para el fortalecimiento de la democracia. En estos sistemas, que reconocen en casos calificados el derecho a sufragio de los extranjeros residentes, se le reconoce a ciertos extranjeros de determinados países, de determinadas nacionalidades, o bien a ciertos extranjeros, como mencioné, que han permanecido, que han residido en el Estado durante un cierto periodo de tiempo.
La regla general o el estándar parece ser que en estos países que reconocen el derecho a sufragio a los extranjeros residentes, se les restringe la participación exclusivamente a las elecciones locales, las elecciones municipales, a lo más, con mucha suerte, las elecciones regionales o provinciales, ¿ya? De allí que, como vamos a ver, el caso chileno en realidad resulta un caso muy especial. En la doctrina yo he leído, se le denomina a la experiencia chilena como un caso único y paradigmático en el mundo. Como en la tendencia mundial, la Constitución chilena también reserva exclusivamente a los nacionales la calidad de ciudadanos con plenos derechos políticos. Los extranjeros, como mencionó Pablo en su presentación inicial, son junto con los niños, niñas y adolescentes, los dementes, ¿cierto? Como dice la Constitución, los condenados a pena aflictiva, uno de los colectivos privados del ejercicio de sus derechos políticos en nuestro sistema constitucional. Sin embargo, la Constitución de 1980 establece una categoría de personas a las cuales, sin gozar de la ciudadanía, se les reconoce el ejercicio del derecho a sufragio bajo determinadas circunstancias. Esta categoría es el extranjero avecindado en Chile. Justamente el artículo 14 de nuestra Constitución establece que, y me permito citar, los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 13, inciso primero, es decir, ser mayores de 18 años y no haber sido condenados a pena aflictiva, podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la ley. De esta disposición, el artículo 13, ¿cierto?, que señala quiénes son ciudadanos, los chilenos mayores de 18 años y no condenados a pena aflictiva, podemos identificar algunas de las principales características respecto al estatuto de los derechos políticos de los extranjeros avecindados en Chile o de los extranjeros residentes. En primer lugar, como ya adelanté en su momento, los extranjeros avecindados no son ciudadanos, ¿cierto? La calidad de extranjero avecindado solo permite acceder al derecho a sufragio, pero en ningún caso acceder al derecho a ser elegido en algún cargo de elección popular. De hecho, ni siquiera la sola nacionalización de un extranjero es por sí sola requisito suficiente para el acceso a acceder a un cargo público, sino que la Constitución exige que haya transcurrido un plazo de 5 años por lo menos desde que la persona obtuvo su carta de nacionalización. También están privados los extranjeros, incluso aquellos que pueden ejercer el derecho a sufragio, están privados de cumplir la función de vocales de mesa, sin perjuicio que ellos pueden acceder, digamos, a participar de las elecciones, están privados de cumplir esta función pública de vocal de mesa. Y en la misma línea, cuando cuando el sufragio era obligatorio en Chile, era obligatorio exclusivamente para los ciudadanos. Es decir, para los extranjeros que tenían el derecho a sufragio, esto siempre fue, digamos, el ejercicio de un acto voluntario. Además del plano puramente electoral, desconocer la calidad de ciudadano a los extranjeros residentes también redunda en otras consecuencias, como por ejemplo privarles del acceso a la función pública, ¿cierto? El estatuto administrativo, que regula las relaciones entre el Estado, digamos, y su funcionario, establece que para acceder a la función pública, para desempeñarse en algún órgano de la administración del Estado, es necesario ser ciudadano, ¿ya? Por ende, se excluye en principio a los extranjeros de poder desempeñarse en los órganos de la administración del Estado, salvo casos muy, muy excepcionales, que están también regulados en el Estatuto Administrativo. Respecto al plazo de avecindamiento que la Constitución exige, este es de 5 años. Si se compara con el plazo que otros países establecen para el ejercicio del sufragio, uno podría decir que es reducido en relación, por ejemplo, al caso uruguayo, donde se exigen 10 años, y hasta donde tengo entendido el caso venezolano, que son 15 años, aunque en este último país se reconoce el derecho a sufragio exclusivamente para las elecciones del ámbito local, es decir, municipales, parroquiales y con mucha suerte las elecciones estatales. Y este plazo de 5 años, digamos, coincide con el plazo que nuestro sistema constitucional establece también para acceder a la nacionalización. En consecuencia, existe cierta lógica, cierta coherencia en algún sentido de establecer este plazo de 5 años de avecindamiento como el mismo plazo que deben cumplir los extranjeros residentes en Chile para poder acceder a la nacionalidad chilena. La gran innovación, si se quiere, o lo característico del sistema chileno que ha hecho que se le denomine en muchos casos un caso único y paradigmático, es que los extranjeros residentes que tienen el derecho a sufragio en Chile
están, digamos, habilitados para participar de todas las elecciones que se desarrollen en nuestro país. Es decir, las elecciones municipales, las de consejeros regionales, las parlamentarias, las presidenciales y los plebiscitos que eventualmente se pudieran desarrollar. Eso lo hace, junto con otros países como Uruguay y Nueva Zelanda, como uno de los países más progresistas en esta materia en el mundo, lo que sinceramente es muy llamativo, llama mucho la atención porque no deja de ser curioso considerando que la Constitución chilena no es de las más progresistas en materia de derechos humanos y menos del reconocimiento de derechos humanos de las minorías, ¿cierto? Bien, pese a sus restricciones, el plazo de avecindamiento, qué sé yo, hasta ahora lo que hemos señalado es que el sistema chileno suena bastante bien comparado con otras experiencias en las cuales se reduce la participación a las elecciones del ámbito local o bien hay un plazo de vecindamiento mucho más extendido. Sin embargo, tampoco es un sistema que podamos decir está exento de problemas o de algunos cuestionamientos. Como mencionó Pablo en un comienzo, bueno, si realizamos un ejercicio de contraste o un ejercicio de comparación entre la protección jurídica del derecho a sufragio de los extranjeros residentes y su protección de facto o su garantía de facto, nos encontramos con un serio problema que ha sido denunciado por la Coordinadora Nacional de Migrantes, que es un organismo de la sociedad civil chilena que agrupa a extranjeros residentes en Chile, a migrantes en Chile, y que se encarga de visibilizar ante la comunidad toda los problemas que afectan a la comunidad migrante en nuestro país. Y sucede que existen muchas denuncias por parte de extranjeros residentes en Chile que, cumpliendo con los requisitos para poder acceder al derecho a sufragio, no están inscritos en los registros electorales. En consecuencia, no pudiendo ejercer su derecho a voto. Aunque desde hace unos años ya, la Constitución ordena al Servicio Electoral dirigir un sistema de registro electoral en el cual se incorporen por el solo Ministerio de la Ley todas las personas que cumplan con las exigencias de la Constitución, es decir, la conocida inscripción automática. En la práctica, se ha tenido noticia de un número importante de extranjeros que, cumpliendo con las exigencias de la Constitución, han sido privados de su legítimo ejercicio a participar de las elecciones por deficiencias, digamos, en la coordinación entre el Servicio Electoral y el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que es en nuestra actual institucionalidad migratoria el principal órgano encargado de estas cuestiones. Lo que es más curioso, o hasta insólito uno podría decir, es que la propia ley que regula la inscripción automática está, digamos, al tanto de esta situación y no parece incomodarle, puesto que prevé el caso de tratarse de un elector extranjero que eventualmente no pudiera estar en los registros electorales pese a cumplir con los requisitos. La ley señala que la inscripción procederá de forma automática solo en la medida que el servicio electoral tenga acceso a la información que acredite el cumplimiento del requisito de vecindamiento. Es decir, la inscripción automática para los extranjeros residentes finalmente se relativiza a tal punto que uno pudiera señalar que respecto de ello sigue siendo la inscripción de carácter voluntario, porque de hecho el siguiente inciso de esa disposición establece que de todos modos los interesados en poder ejercer su derecho a sufragio podrán acercarse ellos voluntariamente a las oficinas del servicio electoral a regularizar su situación siempre y cuando acompañen los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos, es decir, de su avecindamiento y de cumplir los demás requisitos que la Constitución exige para ejercer el derecho a sufragio. Es decir, finalmente esta inscripción voluntaria que contrasta, ¿cierto?, que se produce ciertamente un conflicto con la regulación de la propia Constitución, termina desincentivando de algún modo o dificultando al menos la participación de los extranjeros en las elecciones, considerando justamente que una de las razones por las cuales se decidió avanzar hacia la inscripción automática de los registros electorales fue, aunque bueno, ya hace unos años después de, digamos, de esa decisión, y considerando también que se estableció el voto como voluntario, quizás no ha sido el resultado esperado en orden a poder fomentar o incrementar las cifras de participación en las elecciones, pero sigue existiendo, digamos, un trato desigual, en este caso con los extranjeros residentes que tienen posibilidad de ejercer el derecho a sufragio y con el resto de los nacionales, considerando que la Constitución establece que la inscripción automática
procederá respecto de todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos por ella y por la ley. Otro problema, ya para ir finalizando, es que nuestra propia legislación migratoria interna también limita de algún modo la participación política de los extranjeros residentes en Chile. Bueno, nuestra legislación migratoria interna actualmente está constituida principalmente por el Decreto Ley 1094 del año 75, que es la que se conoce popularmente como la Ley de Extranjería, y por su reglamentación vigente. Esta legislación no se pronuncia en caso alguno acerca de los derechos políticos de los migrantes. Bueno, ni siquiera se pronuncia sobre los derechos civiles ni los derechos más básicos, porque no, digamos, no está inspirada en un enfoque de derechos como los nuevos proyectos sí lo han intentado, pero tampoco se pronuncian respecto a los derechos políticos. Y a todo esto, la nueva ley, o sea, el proyecto de ley de migración y extranjería tampoco se pronuncia acerca de los derechos políticos de los migrantes. Pero nuestra vigente ley de extranjería establece como requisito para el otorgamiento de las visas a los extranjeros que deseen ingresar al país firmar una declaración jurada de no participar durante su permanencia en Chile de la política interna. Entonces uno pudiera decir, bueno, el propio Tribunal Constitucional ha advertido que la legislación migratoria es preconstitucional, ¿cierto? No se ajusta a los parámetros, digamos, de la propia Constitución y de los instrumentos internacionales ratificados por Chile con posterioridad a su entrada en vigencia, pero en la práctica esta es una declaración que sigue exigiéndose a los ciudadanos al ingresar a Chile. O sea, yo conversaba con ahí algunos de mis compañeros del doctorado que están por allá, y ellos me comentaban, en especial en el caso de Luis, recordaba que al ingresar a Chile para poder tramitar su visa se le hizo firmar una declaración jurada por medio del cual él se compromete a no participar durante su estadía en Chile, a no inmiscuirse en la política interna. Entonces, esto ciertamente provoca también otro conflicto, no solo con la propia Constitución, porque si por una parte la Constitución consagra que ciertos extranjeros pueden participar de las elecciones y por otra parte la legislación interna les hace firmar una declaración jurada de abstenerse de participar en la política interna, eso ya es una colisión sin lugar a duda. Pero por otra parte, esta norma de la ley de extranjería parece también entrar en colisión con otros derechos fundamentales, como ya sea la libertad de reunión, la libertad de expresión, incluso la libertad de asociación en caso que un extranjero pudiese eventualmente estar interesado en militar en un partido político. En consecuencia, aunque el sistema chileno parece ser progresista en la materia, tampoco está exento de dificultades. Pienso yo que el derecho a sufragio o el reconocimiento de la ciudadanía para los extranjeros residentes por un periodo, digamos, determinado de tiempo, debe ser entendido o debe ser considerado como un medio para alcanzar la integración más que como un premio por ya haberla alcanzado. Parece ser que el paradigma actual es reconocer el derecho a sufragio a los extranjeros cuando se entiende que estos ya se encuentran integrados a la sociedad, siendo que en realidad uno pudiera cuestionar también este modelo y plantear que pudiéramos haciendo uso, digamos, de el poder transformador del derecho en la sociedad, uno pudiera decir que a través de este reconocimiento uno pudiera avanzar en la inclusión de los extranjeros en nuestra comunidad política. Algunos, por ejemplo, han planteado un modelo de ciudadanía distinto, un modelo de ciudadanía más moderno. Le han denominado ya sea una ciudadanía postnacional o una ciudadanía desnacionalizada, ¿cierto? Pensando que en algún momento puede que la ciudadanía como categoría jurídica pueda librarse de las ataduras de esta ideología de la nacionalidad, cambiando el paradigma ciertamente por otro que pudiera ser, más que la nacionalidad del ciudadano, su residencia por un tiempo convenido, ¿cierto? Y que se considere suficiente para tomar parte de las decisiones públicas. En suma, y para ya con esto finalizar, pienso que de seguir adelante el proceso constituyente en curso en Chile, sin lugar a duda va a ser una oportunidad única para poder cuestionar esta concepción tan tradicional de la ciudadanía que tiene tanto tiempo y está tan extendida en el mundo, y poder considerar, digamos, la inclusión con plenos derechos políticos de ciertos extranjeros residentes como aquellos a los cuales me he referido en mi presentación. Eso es todo. Muchas gracias.
Y bien, muchas gracias, Ramón. Para terminar, quiero darle la bienvenida por habernos venido a visitar desde Temuco al profesor David Almagro. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar al profesor Marchal, pero yo creo que, como decía el decano, este tipo de proyectos son no solo necesarios, sino imprescindibles, y máxime en este momento que vivimos de tan incertidumbre en relación a la posición no solo de los extranjeros, sino del migrante en general, ¿no? Con lo cual, lamentablemente, muchas de las conclusiones o algunas de las conclusiones que yo pretendía dar ya las ha dicho el profesor y además también Carlos, con lo cual voy a intentar pretender ser original sin seguro conseguirlo. Ramón, perdón. Bueno, como a mí me cambiaron el nombre de Diego por David, me permito esa idea. Bien, yo he escuchado los argumentos con mucha atención de mis colegas y a mí me gustaría comenzar por el final. Cuando uno se adentra en esta historia del sufragio de los extranjeros, uno debe empezar por el final y preguntarse, bueno, ¿la ciudadanía qué es realmente, ¿no? ¿Qué ha sido y qué puede llegar a ser? Esa es la primera pregunta que yo entiendo que en mis estudios me debo hacer, ¿no? Y la realidad es que la ciudadanía es una historia de exclusión. Es la historia de una exclusión cuasi perpetua, ¿no? Y con la exclusión viene el control y con el control viene la diferenciación. Esa es la realidad, ¿no? Ese es el modelo de ciudadanía y es el modelo de ciudadanía en el que todavía estamos inmersos con ciertos matices y con ciertas conquistas que no se pueden negar, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? Bueno, ¿ese modelo de ciudadanía nos sirve? No, evidentemente que no. Y no nos sirve porque además los parámetros desde los que comenzamos a tratar o a elaborar intelectualmente estas ponencias son inválidos. La categoría de la nacionalidad y la categoría de la soberanía nacional son fotos desfasadas. En mi opinión, son fotos en sepia, fotos descolocadas y fotos que responden a otro modelo de sociedad que hoy día ya no es ni por asomo el que queremos construir y sobre todo en el que estamos inmersos. Es decir, ni el presente ni el futuro tienen que estar regidos por categorías jurídicas que ya son absolutamente anacrónicas, ¿no? Por lo tanto, ese es el punto de partida. Si ese es el punto de partida, ¿cuál es mi presupuesto de inicio? La ciudadanía no es un premio. La ciudadanía no es el fin, no es la meta. Es más, es el presupuesto de partida. Es decir, cualquier Estado constitucional democrático que se precie y se digne de llamarse a sí mismo como tal tiene que partir de ese presupuesto. Ciudadano no es solo el nacional, ciudadano es la persona. Y ahora veremos cuál sería el paradigma contrario. Ya lo anticipó aquí mi colega, pero el paradigma, lógicamente, es la residencia. Ese es el punto de partida que yo pretendo establecer, con lo cual, en ese sentido, la categorización que hizo en su día Jelinek a mí me parece que está desfasada igualmente. Es decir, ya no contrasta con la realidad. Y si no contrasta con la realidad, no es funcional. Ese es un poco el elemento de partida, ¿no? Si yo avanzo, ¿cómo hemos construido esa idea de nación? Esa idea de nación obedecía a una dicotomía, ¿no? El modelo de amigo-enemigo, el modelo de cierre de las fronteras, en el que lamentablemente hoy día también estamos inmersos, aunque parezca mentira, y esa idea de Estado-nación y, por lo tanto, binomio nacional-ciudadano. Si usted no es ciudadano, es un elemento, bueno, pues un individuo de segunda categoría, ¿no? Contra eso es contra lo que hay que pelear. Y yo, bueno, en las limitadas reflexiones que puedo hacer con vosotros, yo he decidido optar por el modelo español. Y aquí arranco con una anécdota. Una de las ventajas que tiene pontificar, entre comillas, en el extranjero es que uno se siente más libre, ¿no? Y puede, por lo tanto, ser mucho más crítico con el modelo de su país. En ese sentido es muy agradable poder participar de este tipo de actos porque uno se siente con mayor libertad para hablar, ¿no? Y si nos fijamos, nuestro modelo de participación, el modelo participativo español, cuando hacemos alusión al extranjero, se pauta por dos elementos principales, por dos artículos y además por una directiva comunitaria que, como es derecho obligatorio, hemos tenido que transponer. Pero si nos fijamos en el 78, cuando instituimos el consenso constitucional en el que estamos inmersos, resultaba que España era un país de emigrantes. España tenía tasas de inmigración neta elevadísimas, con lo cual la idea no era posibilitar la inclusión del extranjero, sino todo lo contrario, ¿no? Proteger al emigrante español de las circunstancias adversas de la inmigración, ¿no? ¿Cómo se hizo? Ahí se instituyó un modelo de participación política para extranjeros basado en la reciprocidad. Y esa realmente ha sido la muerte, o por lo menos una estocada mortal, para el proceso inclusivo de los extranjeros en España, ¿no? En relación al derecho de sufragio, ¿no? ¿Qué es la reciprocidad en definitiva? La reciprocidad, y lo voy a tratar desde dos elementos básicos. Primero me voy a referir al modelo de extranjería general, cómo participa el extranjero no comunitario en España, y luego cómo participa el extranjero comunitario en España, ¿no? Las condiciones que nuestro ordenamiento constitucional le sigue exigiendo al extranjero no comunitario
para que pueda vincularse y participar, obviamente en el ámbito de lo local, exclusivamente restringido en el ámbito de lo local, y aquí tiene razón mi colega cuando dice que en ese sentido Chile es realmente generoso, con todas las imperfecciones que pueda tener el modelo, pero en ese caso es realmente generoso con el extranjero. Lo primero que nos exige es un tratado o ley. Bueno, eso entra dentro de la lógica de la importancia del derecho de sufragio, ahí no tenemos nada que decir, pero es la reciprocidad la que le resta la funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente: si no garantizáis al español emigrante las mismas condiciones que se os garantizan aquí, no hay participación electoral para el extranjero. Claro, ¿qué supone esto? Lo primero que supone es un sesgo, es una inmigración selectiva, que volvemos a esa idea del control. Si yo selecciono, si yo establezco la reciprocidad, tengo muchísima mayor libertad para decidir quién o no va a votar, pero esto genera un problema. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los inmigrantes de los países no democráticos? Ya los excluimos de raíz. Con lo cual ese es el primer sesgo que se quiere establecer. Además, generalmente es una inmigración que suele tener condiciones de vulnerabilidad evidentes, ¿vale? Pero ahí se ha mantenido la reciprocidad. Y es curioso porque la reciprocidad sería un elemento muy básico de reformar. Luego lo veremos. ¿Cómo se reformaría en el supuesto de que hubiera voluntad política la reciprocidad, ¿no? ¿Cómo se podría eliminar del sistema? Bien, el segundo es la inscripción obligatoria, en línea con las condiciones que se establecen en el ordenamiento chileno, ¿no? Y por último, y este es el criterio elemental, es la residencia ininterrumpida por espacio de 5 años. Y aquí hay que abrir una interrogante porque, por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué 5. ¿Y por qué no 7? ¿O por qué no 3? ¿O por qué no 2? Es decir, ¿cómo se establece cuál es el elemento cuantitativo? Y aquí yo creo que es interesante hacer una reflexión en relación al principio democrático, ¿no? El principio democrático nos exige participación en la toma de decisiones. Muy bien. ¿Cuál es el ciclo general de renovación de la confianza electoral? 4 años. ¿Cierto? En general, los periodos electorales subsecuentes son 4 años. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5 para permitir? ¿Por qué 10? ¿Por qué 15 en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces ese es otro de los elementos que nos tenemos que plantear muchas veces. ¿Por qué cuantitativamente es superior el plazo exigido al ciclo democrático, al ciclo de la renovación de la confianza del electorado, ¿no? Bien, además, y ya para concluir con la inmigración, con los extranjeros no comunitarios, resulta que el voto, el derecho de sufragio, está simple y llanamente limitado al sufragio activo. Eso guarda relación también, por ejemplo, con el caso chileno. En el caso chileno, los españoles inmigrantes, como en mi caso, cuando tengamos 5 años de residencia, sí podremos votar en todo tipo de comicios, pero sí que es cierto, y esto es una confusión que a mí me genera, que me gustaría que luego me aclararan mis colegas, ¿por qué no podríamos candidatarnos para cargos de elección popular, ¿no? ¿Por qué esa dicotomía entre el sufragio activo y el sufragio pasivo, ¿no? Pero bueno, más allá de esa sombra, me parece que el modelo es ampliamente generoso, ¿no? Entonces, esto es lo que hace al inmigrante no comunitario, ¿no? Al inmigrante no comunitario. Veamos qué ocurre para el extranjero comunitario, ¿no? Bueno, pues primero un poco de historia, un minuto de historia. En el 92, bien es cierto que con la firma del Tratado de Maastricht, entra hecha a andar esa idea de ciudadanía europea, ¿no? Incipiente y hoy día evidentemente sometida a muchas incertidumbres, ¿no? Pero bueno, echa a andar y la idea es la siguiente. Bueno, tenemos que garantizar, o por lo menos tenemos que ir construyendo simbólicamente una idea de ciudadanía europea, y el modelo, y uno de los elementos básicos es otorgar el derecho de sufragio a los extranjeros comunitarios. Pero en un principio solo va a estar limitado al ámbito de lo local y al Parlamento Europeo. Bueno, pues resulta que las elecciones al Parlamento Europeo son las que menos interés vienen satisfaciendo o vienen mostrando desde que el Parlamento Europeo echa a arrancar, con lo cual en ese sentido esa idea de vinculación europeísta está todavía ciertamente incipiente e incierta. Y en segundo lugar, el ámbito de lo local. Y aquí, entroncando con la presentación de mi colega, ¿por qué solo al ámbito de lo local? Porque se sobreentiende, y ese es el análisis que hace el Tribunal Constitucional Español, de que en el ámbito de lo local la soberanía nacional no está en juego. Es decir, no se convoca al cuerpo electoral por completo y, por lo tanto, no está la soberanía nacional en juego. Ese es el argumento, un argumento en cierto sentido mejorable técnicamente, al que el tribunal se acoge y que sigue manteniendo para evitar esa necesaria ampliación de los derechos de sufragio de los extranjeros, ¿no? Bien, razones. Hasta aquí el derecho positivo. Ahora las razones. ¿Por qué y para qué deberíamos ampliar el derecho de sufragio de los extranjeros?
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son las razones tanto teóricas como funcionales, ¿no? La primera y principal, vamos a comenzar por los débitos, ¿no? La primera gran traba que tenemos es que la limitación del derecho de sufragio de los extranjeros es una limitación de corte constitucional, con lo cual eso ya nos supone hacer una invocación, una llamada al poder constituyente derivado. Y si por algo nos caracterizamos en España es por tener un miedo atávico a invocar el mecanismo de la reforma constitucional. Para que nos hagamos una idea, en 40 años tan solo la hemos invocado en un par de ocasiones, y las dos por imposición de Europa. Una precisamente para la reforma del artículo 13.2 e incrementar el derecho de sufragio del pasivo, y en segundo lugar para reformar el mecanismo de la estabilidad presupuestaria, es decir, para limitar el déficit al 3% que nos impuso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Esa es la historia de nuestra reforma constitucional, con lo cual ya ahí nos encontramos con un problema real, la escasa voluntad para reformar la Constitución. En segundo lugar, este modelo hoy día implica que los extranjeros están automáticamente excluidos de la posibilidad de ejercer su derecho de sufragio en las elecciones autonómicas y en las nacionales, que es precisamente las que mayor importancia política tienen para la ciudadanía y donde realmente se toman las decisiones estructurales para la convivencia democrática. En tercer lugar, como consecuencia, también continúan estando excluidos del ejercicio de la democracia directa, es decir, de las invocaciones al referéndum o de la posibilidad de instituir o de articular o de presentar iniciativas legislativas populares. Por último, la sensación que uno tiene cuando lee el derecho positivo español es que hay un claro corte de inmigración utilitarista y selectiva, economicista. Es decir, si simple y llanamente nos limitamos, primero limitamos el derecho de sufragio por la reciprocidad, y además excluimos de la participación política, porque la realidad es que lo excluimos casi por completo, la sensación que se tiene es que es un modelo que sigue siendo selectivo. Y si es selectivo, es discriminatorio. Y si es discriminatorio, casa mal con el principio democrático en principio, ¿no? Bien. Razones, lo que decía anteriormente, ¿no? ¿Cuáles serían las razones? La primera y principal es que España es un país hoy día con ciertas tasas de inmigrantes, es receptor de inmigración. Las estadísticas oficiales, si bien es cierto que algunas de ellas han decaído tras la crisis, vienen a dar un ratio de entre el 8 y el 10%, más o menos 10%, lo que se traduce en términos netos cuantitativos entre 4 millones y 4 millones y medio de inmigrantes ahí en España. Con lo cual ya es una masa crítica, digamos, cuanto menos digna de tener en cuenta. En segundo lugar, la reciprocidad, lo que decíamos, la reciprocidad refuerza el sesgo selectivo y, por tanto, es un mecanismo que deberíamos tratar de eliminar. En tercer lugar, hay un hecho evidente, que es la irreversibilidad de los procesos migratorios, la globalización, por hablar en corte general, que además no parece que vaya a ser, no parece que vaya a desaparecer, sino todo lo contrario. Cada día resulta o debería resultar más fácil emigrar, ¿no? y moverse por el mundo, con lo cual ese es otro fenómeno, el de la inmigración, que tenemos que considerar, ¿no? En cuarto lugar, una de las razones sería, y entroncando con el principio de ciudadanía como presupuesto de partida, una de las ideas que vienen deslizándose en la doctrina española de manera incipiente es la idea de vincular la tenencia o la permanencia de los derechos políticos sea a la permanencia en el territorio o sea la pertenencia en el territorio. Es decir, no entenderlo como que el nacional tuviera de partida todos los derechos y esos derechos fueran prácticamente inmutables y el extranjero, por el mero hecho de ser extranjero, tuviera que ir ganando o saltando un concurso de obstáculos, sino a mayor pertenencia o mayor permanencia, mayor estatus de derechos políticos, mayor titularidad en el ejercicio de derechos políticos, ¿no? Y bien, ya por último, lo dijo anteriormente mi colega, ambos colegas, bueno, mayor demos decisorio implica un plus de legitimidad democrática, eso es evidente. No estoy adelantando nada y además no me voy a detener más en ese punto, ¿no? Ya para concluir, ¿no? ¿Qué costes tendría en España la eliminación o la reforma del status quo en relación a los derechos de los emigrantes? La eliminación de la reciprocidad es relativamente sencilla. Supondría lo que supone para el legislador, para el constituyente derivado chileno, si no me equivoco, del 127, Pablo, o del 128, bueno, del 127 y del 128, la invocación de los 3/5, una mayoría. ¿Qué?
el modelo... Oye, la no. reforma. Sí, la mayoría de los 3/5, ¿cierto? Las dos velocidades son los 3/5 y los 2/3, que es exactamente... 127, creo. Correcto, del 127, que es exactamente similar al modelo español, ¿no? Es aparentemente sencilla. Es decir, la invocación del constituyente derivado en España es aparentemente sencilla y las mayorías son relativamente fáciles de conseguir, pero exigen algo que nunca se da, el consenso entre las dos fuerzas mayoritarias, que generalmente tienen posturas encontradas en relación a la inmigración, lógicamente. El gran inconveniente es ese, la evidente falta de voluntad política. Ese es de verdad el verdadero inconveniente. Y en segundo lugar, la ampliación del derecho de sufragio en el sentido, en las elecciones autonómicas y nacionales, implicaría la puesta en entredicho de las dos categorías jurídicas a las que nos hacíamos referencia al principio de la presentación, ¿no? La soberanía nacional y el derecho de participación política. Y ahí ese es el problema. El problema radica en que no hay voluntad política de repensar la significación práctica de la soberanía nacional. Yo ya con esto creo, eso son, con una serie de preguntas, ya acabo, que son un poco para invitar a la reflexión mayormente de corte filosófico, pero que las entiendo esenciales, ¿no? En definitiva, ¿quién y por qué tiene derecho a pertenecer a nuestra sociedad? ¿Cuándo y por qué se tiene derecho a tener derechos y cuáles? ¿Y quiénes y en qué condiciones deben tomar partido y derecho a formar parte de la soberanía? Ahí hay una frase final, una frase feliz de Hannah Arendt, pero el otro día, ayer de hecho, me encontré con otra con la que me gustaría cerrar la ponencia, ¿no? Que decía que, la tengo apuntada para que no se me olvide, y que decía algo así como: todo el poder del Estado emana del pueblo. Sí, pero ¿a dónde va? Y es de Bertolt Brecht. Y yo creo que resume realmente el dilema, ¿no? Todo el poder del Estado emana del pueblo, soberanía formal. Sí, pero ¿a dónde va? Soberanía material. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Con esto damos por concluidas las ponencias de este seminario y invitamos al público presente a una ronda de preguntas antes de ir a disfrutar de un café que tenemos preparado allá afuera, ¿no? Tenemos todavía, entiendo, media hora para la ronda de preguntas, ¿sí? Pero ¿cuánto rato tenemos para las preguntas? ¿Media hora? Tenemos entre 25 y media hora para las preguntas, si es que, por supuesto, si hay preguntas. Así que aquí tenemos una pregunta, Yanira. Sí, un par de preguntas. Gracias. La primera pregunta es general, quizás más dirigida a ti, Pablo, en tus reflexiones, porque me parece que no está del todo contemplada en las exposiciones, que es la pregunta que parece sugerir el nombre del seminario. ¿Y por qué entonces es importante votar? Y esto al hilo de una paradoja que muestra lo que está ocurriendo hoy día en Chile, que parece ser que es importante votar, o más importante votar para las personas que están excluidas del derecho a voto que para las personas que son parte, al menos formalmente, de esa comunidad política, dado que las cifras electorales, de participación electoral en Chile están en picada y lo que sugieren las mediciones a puertas de la próxima elección es que van a descender todavía más, ¿no? Entonces uno se podría preguntar si lo que se está jugando es una mera pertenencia simbólica a la comunidad política, y si esa es la razón, me parece que entonces no hay muchos incentivos tampoco para votar. Y te lo pregunto a ti, Pablo, en particular, porque si hay una dimensión más bien práctica o material de la participación política, que es la que parece que está detrás de la propuesta del seminario, que son algunos grupos específicos, que además son grupos marginalizados, entonces la exclusión también supone algo más que la mera repercusión simbólica, ¿no? Que desde luego también importa luego los procesos de discriminación, me parece que supone algo más. Si eso es así, entonces hay una paradoja, y hay una paradoja también en reconocer como un avance, creo yo, el voto de los chilenos en el extranjero, porque me parece que esa dimensión refuerza la idea de una comunidad política asociada a la nación. Sí.
ver con una mayor participación, que fue defectuosa en la elección pasada del registro civil también por sus propios registros, pero que a lo mejor podría ser mejor que la de la información que proporciona extranjería. Y por último, para Constanza, y dado que la expectativa de cumplimiento de los fallos que han sido favorables en las acciones que ha planteado Línea H no es buena, entonces ¿cuál va a ser la estrategia de Línea H en esta materia? ¿Tenemos micrófono? ¿Sí? Aló, aló. Ya. Aquí había una pregunta, Pablo. ¿Sí? Aquí viene el micrófono. Buenas tardes a todos los expositores. Mi pregunta se la quiero hacer al profesor Marchel igual. Por el título de su exposición, yo no estaba porque estaba en clase, pero me imagino más o menos lo que dijo. Y Eso siempre es un riesgo. Y el asunto lo que yo pienso es que, y esto es una opinión personal, obviamente, pero quiero saber qué opina usted respecto a esto, es que la democracia tal como está en los países de Occidente, planteada hoy en día y ejecutada por ejemplo, Chile, con el derecho a voto tal como está estructurado también, lo que yo pienso es que es un arma de doble filo. Y quiero dar 3 razones de por qué pienso eso. Primero, los políticos no son necesariamente gente preparada. El sistema de partidos políticos no asegura que finalmente los que se postulan a los cargos públicos son la gente más apta. Por lo general son la gente más carismática, la que más atrae votos. No siempre es así, por supuesto, pero en muchos casos se da así. Segundo, no existen actualmente mecanismos que vinculen, ¿cierto?, a estos políticos a su programa, ¿cierto? Ellos finalmente podrían llegar al poder y no cumplir nada de lo que dicen, prácticamente. Y tercero, y yo creo que no es importante, no existe hoy en día una concientización general en la población sobre el peso y la importancia que tiene el derecho a voto, lo cual es fundamental en el sistema democrático. Y lo otro es que, también relacionado con lo primero, no tienen por tanto las herramientas para detectar al político demagogo o al populista, etc. Entonces, en base a esas 3 cosas que yo acabo de mencionar, ¿usted cree que el derecho a voto tal como está planteado hoy en día debería tener un estándar o debería tener ciertos requisitos más agregados para que el voto de verdad tenga la fuerza que yo creo que debería tener todo voto? Eso sería. Gracias. ¿Hay más preguntas? Hay que usar el micrófono para que se grabe en la... Gracias. Primero, algo que no sé si quedó tan claro de la exposición es que la estrategia del INDH para la presentación de los recursos de protección fue alegar una infracción al 19 número 2. Porque como sabemos, el derecho a voto no está cubierto por el recurso de protección y por lo tanto lo que permitió a la Corte acoger los recursos de protección fue establecer que dadas las condiciones de la ley, dado lo que dispone la ley, el Cervel y Gendarmería estaban generando una vulneración a la igualdad del 19 número 2, una discriminación arbitraria a las personas que estaban habilitadas legalmente para votar. Lo segundo, precisando aún más la pregunta de la profesora Yanira, que iba en el mismo sentido, es si el INDH va a recoger el guante de ese voto en contra de la Corte Suprema, que es establecer una reforma legal. Que, aunque ya sabemos que la tendencia mayoritaria de la Corte entiende que, dadas las condiciones de la ley, se puede entender que el Cervel y Gendarmería están obligados a favorecer las condiciones para que las personas que están habilitadas para votar lo hagan. Dado que el Cervel ya dijo que no está tiene mucha voluntad para cumplir con estos fallos, si es que van a abogar por una reforma legal que haga explícita una obligación de Cervel para habilitar locales de votación en las cárceles.
en este caso específico. ¿Hay más preguntas en el público? Parece que no. ¿Hay preguntas en el panel? ¿No? ¿Preguntas o comentarios en el panel? Entonces vamos a dar curso a la ronda de respuestas. Quizá podemos empezar por Ramón. Sí, muy brevemente respondiendo a la pregunta de la profesora Yanira. Bueno, yo lo atribuí, digamos, por mi autoría, una descoordinación entre los distintos órganos del Estado, pero en realidad uno pudiera terminar concluyendo que más que una descoordinación es sencillamente una falta de voluntad política, porque los órganos del Estado, en el servicio electoral, desde ya cuenta con todas las herramientas para poder recabar la información desde todos los órganos que cuenten con las bases de datos pertinentes. La ley que regula la inscripción automática no le atribuye la responsabilidad de informar al servicio electoral a ningún órgano en específico, pero justamente ya sea el Departamento de Extranjería o el Registro Civil, justamente que probablemente sea el mejor informado al respecto, están en igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones para poder suministrar esta información al servicio electoral, pero finalmente por múltiples razones que uno pudiera imaginar, esto no ha sucedido. Así que yo pienso que quizá más que una descoordinación, como hice referencia en la presentación, finalmente es una falta de voluntad política, quizá no es una prioridad ya sea para el gobierno que lleve adelante esta solicitud o para el propio servicio electoral. Lo mismo que nos contaba Constanza que ha sucedido con el tema de las personas privadas de libertad. David, ¿quieres decir algo? No. ¿No? ¿Constanza? Respecto de las preguntas, y voy a partir por el tema de qué normas invocamos para los recursos de protección. Sí, se reinvocó el 19 número 2, pero también el 19 número 12, como interpretando que el derecho a voto era una manifestación de también la libertad de opinión, pero en general, y eso es un trabajo que realizamos de forma permanente, tanto en los recursos de protección, en los amparos, en las querellas, es una litigación con enfoque de derechos humanos y en donde el grueso de la argumentación son los tratados internacionales, y en este sentido se hace referencia a esta norma, porque eso es una norma que es abiertamente, que está infringida abiertamente, que sería el 19 número 2, pero el mayor enfoque y el mayor robustecimiento es la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese es como es lo fuerte. Y respecto al cumplimiento, sí, esto nos plantea, uno quisiera ir hacia la vía más sencilla y decir, mira, aquí hay una situación de desacato y acusar rebeldía a la Corte y que la Corte lo ordene al CERVEL a que lo haga bajo esa condición. Pero nosotros tampoco litigamos de esa forma, también litigamos con una litigación con enfoque de derechos humanos, y el trabajo que hemos realizado en este caso ya lo hemos realizado en otros aspectos o en otras materias, y básicamente ha obligado en algunos casos anteriores a que las autoridades que han sido reticentes al cumplimiento de normas se sientan a discutirlas, se sientan a conversar y asuman acuerdos. En su oportunidad ocurrió con Carabineros, con las restricciones a los derechos de las personas a manifestarse, Gendarmería y otros organismos que han sido con los que más nos hemos relacionado, y la experiencia nos ha indicado que la reiteración de fallos y la uniformación de criterios, más allá de permitirnos por una vía más coactiva que cumplan, sí nos permite sentarnos a conversar con estos órganos del Estado que están incumpliendo y exigirles que modifiquen su comportamiento. Porque en este caso, y recogiendo esa última pregunta, si el Instituto estima que hay que modificar la ley, no hay que modificar la ley, porque nosotros decimos que no hay un impedimento legal. Mal podríamos pedir que se modifique si estimamos que no existe un impedimento legal para que las personas privadas de libertad
que cumplan con los requisitos constitucionales puedan votar. Distinto es si uno pudiera plantear y hacer esto más extensivo en una segunda fase, es decir, en realidad no debieran existir restricciones a ninguna persona para votar. Eso ya sería, pero en un paso mucho más avanzado. Pero hoy por hoy la ley, nosotros estimamos que sí permite que se establezcan locales de votación en las cárceles, y lo que sí se debe reformar, y así lo hemos señalado en el 2012 en el informe anual, se indica que es el artículo 16 de la Constitución. Pero, ¿qué es lo que nosotros esperamos con estos fallos? Y que son muy contundentes en cuanto a las argumentaciones de por qué sí, y muy deficientes en las argumentaciones de por qué no deberían votar. Porque al final, si uno lo analiza, los argumentos en contra no dicen no porque no se pronuncian sobre los derechos que están infringidos, solamente tratan de dar una vuelta de que mejor que esto se modifique legalmente, pero no hay un pronunciamiento de decir no, estas personas no pueden votar, y eso precisamente es porque están habilitados para ello, y el Estado ahí está en ese incumplimiento. ¿Qué es lo que esperamos? Y también esto relacionado con este doble discurso, que por un lado se llama a las personas que participen, que vayan a votar, que los niveles de votación son muy bajos, pero por otro lado hay un grupo que quiere votar y le dice no, usted no. O sea, queremos que voten, pero ellos. Pero los que están privados de libertad, no. ¿Por qué no? Me cuesta entenderlo desde algún otro argumento que no sea una discriminación pura y simple, en el sentido de que una persona, solo por estar en la cárcel, bajo cualquier circunstancia, ya sea medida cautelar o condenada, hay una presunción de que es delincuente, y si es delincuente, por lo tanto, no puede votar. Así es que eso es lo que nosotros esperamos con esta estrategia legal, y vamos a ver qué pasa con CERVEL pronto. Muchas gracias. Yo me voy a colgar de las últimas palabras de Constanza para empezar a responder la pregunta o la observación de Yanira, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que son importantes aquí. Una cosa es votar, y otra cosa es ser el titular del derecho a sufragio, ¿no? Y en algún sentido, cuando uno es titular de un derecho, ¿no?, el derecho se vuelve menos importante, ¿no? Por lo menos en este caso, ¿no? Es como un poco el pasto es más verde en el jardín ajeno, ¿no? Y el derecho a votar parece ser importante, el derecho a votar, no el hecho de votar, la práctica de votar, ¿no? Parece ser importante para aquellos que no pueden votar, ¿no? ¿Por qué? Y ese es justamente mi argumento, es porque no esencialmente, no porque eso los va a transformar por arte de magia, ¿no?, en algo diferente, ¿no?, sino porque es una marca, ¿no?, que distingue, ¿no?, como bien tú dices, simbólicamente, ¿no?, pero también es expresivo de una serie de exclusiones sociales y políticas, ¿no?, que permiten, y si uno mira cuáles son las categorías de personas que carecen del derecho a sufragio, uno se encuentra que son justamente esos grupos que son social y políticamente excluidos, ¿no? O sea, estamos hablando de las personas que son privadas de libertad, estamos hablando de las personas que son estigmatizadas, excluidas socialmente por ser discapacitadas, ¿no? Estamos hablando de las personas que son estigmatizadas y excluidas socialmente por ser migrantes, ¿no? Entonces hay es más, yo diría, una herramienta de diagnóstico, ¿no?, en algún sentido, y al mismo tiempo es un mecanismo de reivindicación de esa inclusión, ¿no? Y evidentemente la inclusión en el sufragio no va a transformar a esas personas en miembros plenos de la comunidad, y no va a transformar a esas personas social y políticamente excluidas en personas social y políticamente incluidas, ¿no? Pero yo sí creo que hay una dinámica
virtuosa, ¿no? De interrelación entre los procesos prácticos de inclusión y los procesos simbólicos de inclusión, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tomando en cuenta el caso de la cárcel como ejemplo, ¿no? Yo creo que desde el minuto en que los presos son reconocidos como titulares del derecho a sufragio y son, por tanto, empezados a contar como ciudadanos, las posibilidades de que sus intereses empiecen a ser satisfechos, ¿no? y empiecen a ser mirados como los intereses de ciudadanos y no como los intereses de delincuentes, ¿no? Se ven incrementados, ¿no? Obviamente no es una cuestión automática, no es una garantía, ¿no? Pero creo que hay un círculo, se incrementan las posibilidades de una interacción virtuosa, ¿no? Y está obviamente la dimensión práctica real. Cuando tenemos cifras, como las vamos a empezar a tener, ¿no? De migrantes con derecho a voto en un par de años más, ¿no? Que puedan acceder al sufragio después de 5 años de residencia, que tienen un impacto electoral real, ¿no? Yo creo que van a poder determinar los partidos o las coaliciones que tengan políticas más amistosas con derechos para las comunidades migrantes, van a poder profitar de esa dimensión práctica, ¿no? Del empoderamiento que para esas comunidades o para esos grupos va a traer esa incorporación, ¿no? Entonces, ¿es importante votar? Sí, ¿no? Y yo creo que uno debería aprovecharse de que estas personas excluidas consideran que es importante votar, ¿no? Dado que están excluidas y dado que no pueden votar, ¿no? Para generar una dinámica en la cual esa atracción que para ellos genera el voto, ¿no? Se contagie al resto quizá de la comunidad, ¿no? Una marcha de los migrantes por acceder al voto quizá concientice, ¿no? Al resto de la población por enterarse de lo valioso que es votar, cuando se den cuenta de, bueno, es que el derecho al sufragio universal es que no es universal, mira, no es universal, no es una realidad, ¿no? Mira, aquí hay una marcha de personas que no votan, ¿no? Entonces, la respuesta podría haber sido, no, es que te equivocaste, no es la importancia de votar, ¿no? Esa es la importancia del derecho, ¿no? Pero yo creo que hay dos cosas que interactúan, que van de la mano, y yo creo que uno puede investigar interacciones virtuosas, y es una arena de investigación interesante, ¿no? Y por último, a la pregunta de Pablo, ¿no? Yo le voy a recomendar a Pablo que no haga preguntas a gente que no escuchó, ¿no? Es una como él mismo dice, es un arma de doble filo, ¿no? Como él mismo dice en su pregunta, ¿no? Porque yo le podría haber dicho, no, es que yo lo que recomendaba, ¿no? Era subir los estándares para el ejercicio de derecho a voto, ¿no? Solo las personas de más de 40 años votaran, ¿no? O las personas con doctorado votaran, ¿no? Pero no era eso lo que recomendaba. Yo creo que tengamos malos políticos, que nuestro sistema político esté en una crisis de representatividad, o que nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema constitucional carezca de métodos de control o de accountability, forman parte de un problema diferente del problema de nuestra conciencia democrática, ¿no? De la importancia que la población avisora en la participación política, ¿no? Creo que son dos
cosas diferentes. Un problema tiene soluciones, son dos problemas que tienen diferentes soluciones. Yo no los metería en un mismo saco, ¿no? Y yo creo que mejorar nuestra democracia no se soluciona excluyendo a quienes demuestran un déficit de conciencia democrática, ¿no? Se soluciona incrementando esos déficits, ¿no? Mejorando esos déficits en la mayor parte de la población que los tiene, ¿no? Entonces, esta iniciativa es parte de ese intento de mejorar la conciencia democrática. Evidentemente, parece no ser un gran éxito, dada la poca audiencia de la sala, ¿no? Pero yo creo que es un deber cívico de nosotros como ciudadanos en crear conciencia democrática, ¿no? Crear conciencia de la importancia de participar, no solo a través de los medios formales, sino de medios informales, ¿no? Crear conciencia de controlar a nuestros representantes. El controlar a nuestros representantes no solo es tarea de los otros representantes, ¿no? No solo es tarea de la Contraloría General de la República, también es tarea de los ciudadanos, ¿no? Denunciar a los políticos corruptos o denunciar a los políticos que no son aptos, ¿no? Es tarea también de los ciudadanos. Una noción de ciudadanía más comprometida es una noción de ciudadanía con más responsabilidad, ¿no? Y de nuevo, tiene que ver con entrar en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso, ¿no? Yo se lo atribuiría a un legado de la despolitización que nos legó la dictadura militar, ¿no? Pero yo creo que en este tipo de asuntos uno no puede responsabilizar sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el autogobierno de una comunidad, ¿no? No puede responsabilizar a nadie más que no sea a la propia comunidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un régimen democrático pobre, ¿no? Bueno, es nuestra propia responsabilidad, ¿no? Cada comunidad tiene el gobierno que se merece, dice alguien por ahí, ¿no? Yo no pensaría en incrementar requisitos de participación, aumentar la edad electoral o los requisitos, establecer test de conocimiento político o algún tipo de medida exclusionaria como esa por ningún motivo, ¿no? Si eso satisface su respuesta, espero que sí. Pablo, con esto, antes de terminar, que a propósito de tu comentario, a propósito de las cifras, digamos, de la fuerza del voto migrante en Chile, quería aprovechar como última instancia para compartir, digamos, unos datos estadísticos que había encontrado leyendo acerca de esto, y que dentro del total del padrón electoral chileno, que accede a los 14.300.000 y algo, la cantidad de extranjeros inscritos en Chile que tienen acceso al derecho de sufragio alcanza el 3,8% del padrón electoral. Una cifra un poco superior a las cifras que existen actualmente acerca de la cantidad de migrantes en Chile. Y que todavía está muy lejos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde sabemos que el voto latino, por ejemplo, tiene una especial fuerza que accede más o menos al 10-11% del padrón electoral en los Estados Unidos. En Chile estamos como cerca del 3,8% a nivel nacional, pero hay algunas comunas, algunos distritos donde tienen una especial fuerza, especialmente en la región metropolitana. Por ejemplo, el famoso Distrito 10, donde va a haber una contienda electoral bastante reñida en estas elecciones. Uno podría decir que en elecciones estrechas, el voto migrante, que en ese distrito creo que no sé si alcanza entre el 6 y el 8% del padrón, uno podría decir que el voto migrante podría llegar a definir una elección en distritos donde los resultados son muy estrechos. Igual en las regiones del norte, en Tarapacá, Arica y Parinacota, tengo que las cifras en el padrón alcanzan el 7 en el caso de Tarapacá, casi el 5 en el caso de Arica, así que si bien a nivel nacional quizás no tiene el voto migrante no tiene la fuerza que en otras regiones del globo, en ciertos distritos, en ciertas comunas, sí la tiene. O sea, solamente para compartir ese dato.
Bien, con esto damos por finalizada esta actividad y los invito a todos a tomar un café y seguir la conversación si gustan, ¿no? Muchas gracias por su atención.